Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, aquellos que nos escuchan en la frecuencia de Radio La Voz de la Verdad, con un mensaje de fe, con un mensaje de la presente, para presentarlo a los hermanos, al mundo y a los amigos de la sana y de la santa palabra del Eterno. Así es que sábado tras sábado nosotros estamos estudiando la Torá, que es la fuente primaria de nuestro estudio. En esta hora vamos a analizar algunos tópicos, alguna escritura que serán para nosotros de gran beneficio espiritual. Así es que Así es que en la palabra de Dios hoy nosotros estudiamos para que usted pueda aprender y pueda conocer lo que el Padre Celestial quiere que usted como hijo y como imagen, usted hecho a una imagen y semejanza de vuestros padres, pues a la vez somos hechura, semejanza, a vuestra imagen y semejanza de nuestros padres y de nuestro Yeshua. Así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si te dejas, si tomas esa decisión, puede mantenerte para siempre. La actitud, el deseo de parecerte al terrenal, ¿qué pasa si decides por el resto de tus años? Si decides por el resto de tus años de vida parecerte al terrenal, ¿qué vas a pasar con tu cuerpo que fue extraído de minerales de la tierra? Pues eres polvo y al polvo vas a volver. Y se acabó. No hay nada más, o sea, tú decides. Lleva la vida hasta donde tú quieras, hasta donde tú quieras pensar en parecerte al celestial, de modo, perdón, pues la vida hasta donde tú quieras. Si quiere que tu vida llegue al polvo, pues no tiene que hacer nada, no tiene que hacer nada. Pero si tomas una decisión de pensar en parecerte al celestial, de imitarlo, ¿qué va a pasar cuando este cuerpo terrenal, como un globo inflado, que lo pinchas, se desinfla y vuelve al polvo? Dice Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. ¿Quiénes serán los que despierten? Los que se han hecho a imagen del celestial, lo que enseña, lo que enseñan la justicia a la multitud será semejante a las estrellas. Aquellos que se parecen a Yeshua, que en el tiempo de su ministerio se dedicó a enseñar la justicia a la multitud, a enseñar acerca del Padre, de su Padre, que sucedió cuando su cuerpo fue a la tumba. La tierra no lo pudo retener, porque él estaba dando imagen del celestial. Entonces, su cuerpo fue resucitado. ¿Te gustaría que tu cuerpo, Adama, fuera resucitado? Haz lo mismo que hizo Yeshua. Así de simple. Estamos llamados a ser una sombra de Yeshua, según sus pisadas, según sus pisadas. ¿Qué pasa si tú estás a la luz del sol y tratas de huir de tu sombra?
y sales corriendo. La sombra te sigue, así debe ser con Yeshua. Él sale corriendo y tú detrás, como las caricaturas, pegada a él, como una sombra. Como nuestra semejanza, la palabra Damú, de la misma sangre recibiste esa sangre que fue derramada en la cruz, por tanto vas a ser igual al Padre. Si la quieres recibir, si te apropias esa sangre así, para recapitular, el Hijo de Elohim, Yeshua, es una sombra o manifestación de sus atributos. El ser humano es la sombra de la sombra o la sombra de su Hijo. ¿De qué manera creó Adán? Lo creó como sexo masculino, nada más. ¿Qué significa Adán en sí? Según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, nos da la respuesta y nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta es, ¿por qué varón y hembra los creó? Por primera vez vamos a ser introducidos al concepto de varón y hembra y del entendimiento de las palabras en hebreo. Puedes entender la función de algo cuando a Adán se le dice que de él nombre a todos los animales, que dé el nombre a todos los animales. Cada hombre en hebreo, cada nombre en hebreo de cada animal tiene que ver con su función y sus características. Igual con respeto a los nombres personales que tienen que ver con el propósito y la función de esa persona. En el caso de Jesucristo, su nombre es Yeshua. ¿Qué significa en hebreo salvación? De manera que el propósito de existir de Jesucristo, llamado Yeshua, es traer salvación. En el caso de los otros personajes de la Biblia, como Elías, cuyo nombre en hebreo es Eliahu, significa Dios es en él, Dios es ser, y su función fue confrontar al pueblo de Israel de que reconocieran que Dios es uno solo y que no siguieran abandonando y que no siguieran adorando a Baal. En el caso de Abraham, que significa padre de multitudes, padre de naciones, de países, esa fue su función. Por eso es tan importante conocer los nombres originales en hebreo. En este caso, que se menciona la palabra varón y hembra, van a entender cuál es la función de cada uno. Entonces, en este versículo que dice varón y hembra los creó, aquí estamos viendo el momento en que Dios crea el alma del ser humano. Aquí todavía no está separados, el alma es una sola. Y esa alma tiene aspecto del varón y aspecto de la mujer. El alma está ligada, de hecho, cuando creó al hombre no había mujer, sin embargo estaban las características de la mujer, pero en el momento que lo separa, las características femeninas se van al otro cuerpo que Dios crea y las características masculinas se quedan en el cuerpo del hombre. Pero justo es como reflejan las cualidades, la imagen de Dios separado. Ya no cada uno representa la mitad de cualidades divinas,
Por eso no necesitamos un hombre solo, le faltan atributos divinos. Y a una mujer sola le faltan también atributos divinos. ¿Qué características que representen a Dios tiene el varón que son una sombra o imagen de él? La fortaleza, la fuerza, el liderazgo, etcétera, y las de la mujer son la sensibilidad, la ternura, la compasión, etcétera. La mujer tiene características diferentes al hombre, pero son divinas. Pero hay ocasiones en que Dios tiene atributos y cualidades que tiene que ver más con la mujer que con el hombre. Hay veces que tiene que ver más con la del hombre que con las de la mujer. Si hablamos de Dios en sus atributos de justicia, de rigidez, de liderazgo, pues, pues, pues con la de la mujer. Si hablamos de Dios es un atributo de justicia, de rigidez, de liderazgo, pues en esos son los atributos masculinos. Pero también vemos en algunos pasajes que Dios representa a la ternura, la sensibilidad, el corazón de una mamá. Hay un texto muy lindo en Isaías que dice que cuando la mujer se olvidará de sus hijos, a quien dio a luz, para dejar de contemplarse con el fruto de su vientre. Dios dice, pues, aunque ella te olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y hay otro hermosísimo también en Isaías que dice que el día de la redención el Señor nos llevará en sus rodillas, como una mamá apacienta a sus hijos, y un título de Dios es el Shaddai, que ya hemos visto que significa los pechos con que se alimenta a un bebé. Son atributos también de Dios que son de sensibilidad femenina. Así que solamente el hombre y la mujer juntos son el reflejo o imagen completa del Señor, y eso tiene muchas implicaciones. Vamos a empezar por la palabra varón, que en hebreo es la palabra sahar. De ahí viene la palabra sijarón. Os recuerdo, la palabra sahar significa literalmente almacenar en memoria, recordar memoria, recordar, memorial, historiador, actuar en base de eventos pasados. Si pudiéramos dar el significado de la palabra hombre en una manera actuar que los jóvenes van a entender, su función específica es esto: una memoria USB. ¿Sabes quién la inventó? Los israelitas. Por cierto, como detalle cultural, es impresionante lo que un aparatico de estos puede almacenar la máxima vez. Hombre, que piensen cuál es su función. Tu función es almacenar información, registrar esa información a tu labor como hombre. Será transmitir información a quien tiene que transmitir información. Ahora lo vamos a ver. Así que sohar significa almacenar en memoria, memorial, recordar, historiador, actuar en base a eventos pasados. No es almacenar rencor, etcétera. No es almacenar rencor, etcétera. El hombre es el encargado de transmitir la experiencia pasada al resto de la familia, para preservar su nombre. ¿Cuál es el nombre que se transmite? Porque en la Biblia dice hija, ben Abraham, porque ¿cuál es la función del hijo? ¿Cuál es la función del padre?
La función del padre es transmitirle a esa experiencia al hijo, pasarle todas sus memorias y recuerdos. El hijo la va a pasar su memoria a la siguiente generación y así sucesivamente. Así que la función del varón es almacenar memoria y transmitirla, almacenar información y transmitirla, almacenar experiencias y transmitirla. Desde Adán, ¿cuál era la información que tenía que transmitir a toda la humanidad? Que no se olvidará el hombre de Dios, el nombre de Dios, la información de Dios. El hombre tiene que ser un memorial de Dios. Su esencia es transmitir a una vergüenza, es una vergüenza que en el matrimonio sea la mujer la que le enseñe al esposo. Es una vergüenza, es una burla. O sea, tú no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste creado. Es una vergüenza que tu mujer te diga: ya estudia algo, deja el periódico, los deportes, etcétera. Es una tristeza, una vergüenza que muchos hombres en su disco duro tengan todas las estadísticas de los mundiales de fútbol o de béisbol. Se saben los datos, la información. Pregunta algo sobre cronología de la Biblia, sobre formación de todas las estadísticas deportivas, el gol, la figura de la semana, etcétera. Es impresionante, pero le pregunta algo sobre la cronología de la Biblia o platícame de Adán y no saben de qué le está hablando. No están cumpliendo con el propósito para el cual fueron creados. Porque la humanidad está como está, porque nadie recuerda la memoria de Dios. Se está olvidando por culpa de los varones. Veamos la función de la mujer, y el que tenga oído para oír, que escuche. La palabra hebrea, la palabra hembra en hebreo es nakeva, que significa literalmente, y suena un poco feo, pero eso significa es perforada, penetrada. La esencia de la mujer es recibir una vez más. Si yo le injerto la UCB, la voy a pasar toda la memoria, todo el memorial de Dios o la información que haya allí. Pero si allí hay solo estadística de fútbol, pues va a estar pasando errores, etcétera. La ausencia de la mujer es recibir. La letra de la palabra nekeva en hebreo, que son muy interesantes, son la nun, la ku bei y la hei. La palabra nun en el paleo hebreo original significa semilla. Y curiosamente, en el paleo hebreo pictográfico parece un espermatozoide. Ahora, piensa si la palabra la Torá es inspirada por Dios o no. Cuando Moisés utilizó este dibujito, ¿cómo sabía que el espermatozoide era así? No había microscopios electrónicos y estamos hablando de aparatos muy avanzados. Y ya Moisés ya lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Pues el que creó el espermatozoide, el que creó el ser humano. La letra Q representa como un horizonte cuando el sol se está ocultando. La letra B representa una casa y la G representa a un hombre como con los brazos levantados, como en alabanza, como en alabanza. Así que le hace pensar todo esto.
la semilla, el espermatozoide, la casa y alguien levantando los brazos, la mujer representa aquella que recibe la semilla del hogar hacia el horizonte, causando admiración. Eso es lo que tiene que hacer la mujer, recibir la semilla. Transmitirla para que la casa, el hogar, permanezca y continúe hacia el horizonte. Esa es la labor de la mujer. ¿Y qué representa la semilla? Dicho de otros textos de las escrituras, la semilla también representa algo y se identifica con la palabra de Dios. La semilla es la palabra que lleva el mensaje a todas las naciones. La raíz Nekeva también forma la palabra estómago, lo cual implica también recibir nutriente. La supervivencia, estómago en hebreo, se dice keivá. El estómago recibe los nutrientes y si el estómago no funciona bien, no recibe, no almacena, no extrae todos los nutrientes que va a pasar, se va a morir, el cuerpo no puede permanecer. Así que cuando el ser humano, tanto el varón como la hembra, no cumple su función revelada a través del nombre dado por Dios, será imposible la realización plena de ambos. Ahora te preguntas, ¿por qué el hombre está ansioso, estresado, enfermo y deprimido? ¿Por qué? Porque cuando tú no cumples la labor específica que Dios te ha dado de transmitir este memorial, te recuerda, nada te va a saciar, nada te va a llenar. Va a llegar el momento en que ya las estadísticas del fútbol, etcétera, te van a saltar. Solamente cuando estás cumpliendo tu función vas a tener una realización plena. Igualmente la mujer, si no cumple su función, igual no va a tener la realización para la cual Dios la creó. El hombre que no recuerda y transmite el mensaje que es la semilla de la divinidad, la semilla de la deidad, principalmente a su esposa, no está cumpliendo su función. Y la mujer que no recibe, que no escucha y rechaza a su esposo, también está alterando su función. Por eso es que el hombre y no la mujer es el encargado de transmitir la memoria del Padre. Vamos a ver algunos pasajes que nos dicen, por ejemplo, en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a su marido, dice el apóstol Pablo, como el Señor. En el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual su cuerpo y él es su Salvador. En el 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a su marido en todos. Marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27, a fin de presentarla a sí mismo una gloria gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a las iglesias. Baruch H. Adonai. Por tanto, las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia habla de los sacados fuera,
la iglesia tiene que ver con el pueblo de Israel. Aleluya, alabado sea su nombre. De ser sacado de todas las naciones. Así como la iglesia está sujeta al Mesías, así también las casadas lo están a su marido. En todo, marido, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque está llamado el varón a transmitir el mensaje, el memorial, a ser la sombra de aquel que murió por nosotros. Amén. A sus mujeres así, amen a sus mujeres, así como el Mesías amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento de agua por la palabra, así de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia, a la congregación. Tú como varón, ¿cómo cuidas tus estómagos? Si hay algo en lo que los hombres estamos muy al pendiente, este es nuestro estómago, para comer, echarle comida, darle agua, bañarlo. Estamos pensando en solo darle a nuestro estómago, así como está pasando, nada más en el estómago. Piensa en tu esposa, porque tú estás llamado a transmitirle el mensaje, a fin de presentársela a sí mismo por medio del lavamiento de agua, por la palabra, el mensaje, la semilla, se la tiene que dar para que el hogar permanezca, para que se vaya hacia el horizonte. Vosotros, en 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo puedes vivir con tu esposa sabiamente? ¿Qué es la sabiduría? Es la Torá. Pero si no sabes palabra, ¿cómo vas a vivir con sabiduría? Obviamente no vas a cumplir la función que se te dio, porque tus oraciones no van a llegar ni al techo. Y para mujeres, Nequeba, captar, recibir información, asimilar información, desmenuzar información, nutrirse con esa información. Baruch Hashem Adonai, Baruch atah Adonai. En 1 Pedro 3:1 nos dice así mismo, vosotras mujeres está sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Así es que, amado, dejaremos aquí este importante e interesante estudio que estamos llevando a cabo de la Torá, y nos sentimos contentos y agradecidos a nuestro Padre Celestial, que Él reina Él reina para nosotros y nos está enseñando lo que tenemos que hacer y cómo debemos pues seguir alabando, glorificando su nombre, y sobre todo enseñar la palabra que Él nos ha dado, para que así nuestra familia pueda crecer y nuestro hogar pueda marchar bien por la gracia de Hashem. Alabamos su nombre, porque Él es grande en sabiduría y en verdad. Así que inclinemos nuestro rostro para que tengamos una palabra de oración, y así sigamos el consejo que nos ha dado la Torá. Oremos. Bondadoso y
amoroso Padre Celestial, que moras en los Shamay, en los cielos. Así es que te suplicamos que nos sigas bendiciendo con tu palabra, con tu Torah, y que sigamos aprendiendo, y que el mensaje que tú nos das, que podamos transmitirlo para que ejerza su función. Gracias, Yahweh. Estos favores y mucho más te lo suplicamos, no porque haya mérito en nosotros, sino por los méritos de nuestro amado Jesús Amasías. Amén. Amén. Alabado sea. Nos vemos en la próxima entrega. Chabú a todos mis queridos hermanos.